Doctor Vivanco, usted asegura que definitivamente queda configurado el Estado venezolano como un Estado paria, un Estado sin legitimidad internacional y aislado, por lo menos de la Organización de Estados Americanos hasta este momento. ¿A usted no le preocupa, doctor Vivanco, que en medio de estos hechos que están sucediendo estemos asistiendo precisamente a la consolidación de una dictadura, tal cual como lo sucedió en Cuba, que en el último más de medio siglo ha estado completamente aislada y también ha hecho o ha ejecutado esa violación de derechos humanos al interior de la isla sin que nadie en la comunidad internacional haya podido ponerle un freno a estas violaciones? ¿Estamos asistiendo a un escenario similar en Venezuela? Mira, no lo creo Jefferson, porque sin perjuicio de que la situación de Venezuela es gravísima, la concentración de poder a la que ya aludí es un hecho, pero además el espacio, digamos, la capacidad que los ciudadanos tengan para ejercer sus libertades públicas es cada vez más reducido. Creo que es importante destacar que Venezuela no es Cuba. Cuba es una dictadura clásica, arcaica, de tipo militar, que, como tú bien dices, se sostiene por ya más de casi 60 años en el poder. Pero allí no hay la más mínima posibilidad de organizar una movilización como las que se están dando en Venezuela. Tampoco la posibilidad de ejercer mínimamente el derecho a la libertad de expresión. En Venezuela se pueden ejercer esas libertades, pero a un costo muy alto. Hay represión, y la represión proviene tanto del Estado como de unos grupos de civiles armados que tienen licencia para portar armas, que son delincuentes y que son amparados por el régimen. Yo creo que las condiciones en Venezuela son evidentemente críticas, no solo desde el punto de vista de los derechos civiles y políticos, sino también desde el punto de vista de lo que es las condiciones humanitarias, la falta de medicinas y de alimentos, especialmente para los sectores más vulnerables. Pero el contexto en que se dio la situación de Cuba en plena Guerra Fría, hace ya muchos años, es muy distinto del contexto en el que estamos hoy en América Latina, en el caso de Venezuela. Y los instrumentos que se han creado, como la Carta Democrática y otros, no existían en esos años, en los 60s, cuando surge la dictadura de Fidel Castro. Creo que si bien muchos en América Latina y en Venezuela pueden tener justamente ese temor, mi impresión es que estamos en condiciones históricas muy distintas y la reacción que ha habido de la comunidad regional ha sido realmente, finalmente, yo diría bastante tangible, visible, de forma tal que no tengo el temor que esto pueda degenerar abiertamente en un sistema similar al cubano. Sí. No, pues evidentemente, doctor Vivanco, son momentos históricos diferentes, pero aquí el escepticismo, por decirlo o por llamarlo de alguna manera, calificarlo de alguna manera, el escepticismo de algún sector reside sencillamente en el siguiente escenario. Pueden existir esos mecanismos, puede existir la Carta Democrática, puede existir incluso la presión de la comunidad internacional, pero si Venezuela sencillamente se aparta, se retira, se aísla de todos estos escenarios y sigue, en este caso el régimen de Nicolás Maduro, transitando hacia esa dictadura, ¿qué posibilidad hay de frenarla? Teniendo en cuenta que los hechos demuestran que prácticamente Nicolás Maduro y el régimen chavista en este momento están haciendo lo que quieren en Venezuela. Jefferson, porque primero hay una oposición mayoritaria y hay una presencia en las calles en Venezuela que es muy fuerte. Digamos, una resistencia, una actividad pacífica, legítima, de confrontar y denunciar al gobierno de Maduro por lo que ocurre en Venezuela. Pero en segundo término, porque hay gobiernos democráticos de la región
que no se solidarizan con esta situación y hoy día están dispuestos a hacer la vista gorda, mirar en otra dirección y olvidar e ignorar sus obligaciones jurídicas colectivas de proteger los derechos fundamentales en Venezuela. Creo que esas circunstancias le hacen muy difícil, independientemente de lo que formalmente el gobierno quiera, y insisto, formalmente apartarse de la OEA, el costo es muy grande, el costo político y diplomático es enorme. Evidencia justamente el que se trata de un régimen autoritario, de un régimen que no quiere comportarse según las reglas del juego diseñadas para el resto de la región. Y eso en el mediano y en el largo plazo, el mayor perjudicado es justamente el régimen actual, el régimen de Maduro. Y las consecuencias además colaterales, es decir, indirectas, que se puedan generar por una decisión de esta naturaleza frente a otro tipo de organizaciones. Estoy pensando, por ejemplo, en el Banco Mundial o en el Banco Interamericano de Desarrollo, es decir, otras entidades ya no de tipo político, sino más bien de desarrollo económico, también van a ser muy visibles, justamente porque el gobierno actual no quiere ni pretende respetar estas normas que tienen un carácter universal, pero que tienen una fuerza jurídica muy clara a nivel de la OEA. Señor Vivanco, para finalizar esta entrevista, porque sé que no cuenta en ese momento con mucho tiempo, usted se ha reunido con el presidente de Argentina, con Mauricio Macri, quien ha jugado un papel fundamental. El Estado argentino ha jugado un papel importantísimo en este conjunto de decisiones que se han tomado en la Organización de Estados Americanos. ¿Qué percepción le quedó a usted luego de este encuentro del papel que ha jugado Argentina en la defensa de esos derechos, en la defensa de la democracia, no al interior de Venezuela, sino en términos continentales, como lo han hecho 19 estados en las últimas horas? Bueno, el presidente Mauricio Macri, me atrevería a decir que desde la campaña electoral, ha mencionado con todas sus letras la situación de Venezuela y se ha comprometido desde que fue candidato a luchar por la vigencia o el restablecimiento del orden democrático y las libertades públicas en Venezuela. Y ha mantenido una línea, yo diría, bastante consistente, pero felizmente también se han ido sumando poco a poco otros gobiernos. Yo me atrevería a decir que una de las más gratas sorpresas en la defensa colectiva de los derechos en Venezuela ha sido el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien no ha perdido oportunidad, al contrario, ha aprovechado todos los foros internacionales para expresar su solidaridad y su condena por lo que ocurre en Venezuela. Pero a esta causa se han ido sumando, y yo diría que con mucho énfasis, cada vez más gobiernos. Hoy día uno de los principales es México, al igual que Canadá, que son en buena medida los que han redactado estas resoluciones que han permitido colocar los focos, la atención en Venezuela en el marco de la OEA y luego incluso llegar hasta convocar una reunión de cancilleres para examinar esa situación. Creo que el contexto político en las Américas es cada vez más favorable y hay varios líderes que han tomado la causa de Venezuela como propia. Pues señor José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, muchas gracias por habernos acompañado desde la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. Al contrario, un placer estar con ustedes esta noche. Vamos a continuar en este análisis hoy desde dos posturas opuestas. Integro hasta ahora a Román Ortiz, consultor y analista de seguridad y director de la firma de asesoría de seguridad y defensa Decisive Point, y también profesor de estudios estratégicos internacionales. Y en Caracas está Nigmer Evans, analista, politólogo y columnista venezolano. Voy a comenzar con el señor Nigmer Evans, preguntándole sobre las salidas que a su juicio tiene en este momento, señor Evans, Nicolás Maduro para sortear esta crisis. Hay dos hechos
que sirven de telón de fondo. El primero de ellos, los 21 días que completan ya las protestas de ciudadanos en las calles, y por el otro lado, la presión de la comunidad internacional, que se manifiesta en 19 estados que han convocado una reunión extraordinaria de cancilleres en la OEA para analizar la situación que enfrenta Venezuela. ¿Cuáles son las salidas que tiene Nicolás Maduro en este momento, señor Evans? Bueno, yo en verdad que más que preocuparme por las salidas que pueda tener el presidente Nicolás Maduro, creo que lo importante es ubicar el centro de atención en las salidas que tiene el pueblo venezolano, porque el gobierno del presidente Maduro ha tenido el poder en sus manos de poder generar la resolución de la crisis en relación con el conflicto que vive el país, y lamentablemente no ha hecho ejercicio del mismo porque ha dado la espalda a la gente, porque ofreció continuar un proyecto que no ha continuado y porque además profundizó las cosas negativas de ese proyecto, lo que por supuesto ha generado un altísimo rechazo popular. Y la gente hoy lo que está pidiendo es el derecho establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de ejercer la democracia participativa y protagónica, y de tener la posibilidad de generar el pronunciamiento democrático en relación con lo que considera es el gobierno de Maduro. De hecho, el año pasado se intentó aplicar el referéndum revocatorio y el gobierno hizo toda una serie de artimañas en función de poder evitar que la gente se pronunciara. Por supuesto que esto describe al gobierno de Maduro como un gobierno profundamente autoritario, que todavía está en su periodo constitucional, que Maduro debe gobernar efectivamente hasta el 2019, que es el cambio de gobierno, pero que evadió la posibilidad de que el pueblo pudiese medir realmente la posibilidad de que continuara y que finalizara su periodo. Las salidas hoy fundamentalmente están centradas en la necesidad de que los factores políticos entiendan que no solamente la discusión sobre el futuro del país es entre dos factores. El diálogo que se planteó el año pasado fracasó porque se polarizó, porque se asumió que era solamente entre gobierno y oposición, entre el PSUV y la MUP, y Venezuela es mucho más que eso. Venezuela son muchos más factores sociales, económicos y políticos que necesitan integrarse en función de un debate y un diálogo transparente, no por debajo de la mesa, que tenga como objetivo fundamental generar la negociación en función de poder generar la estabilización del país y hoy en específico la necesidad de la vuelta al Estado de Derecho y al hilo constitucional, porque a diferencia de lo que dijo el señor Bianco, tu entrevistado anterior, en Venezuela, a pesar de las dificultades en el ejercicio autoritario del gobierno de Maduro, hay hoy instituciones que están haciendo ejercicio de institucionalidad, valga la redundancia, como la Fiscalía, que ha denunciado la ruptura del hilo constitucional. Y sí, creo que esto es un elemento importante que junto a las movilizaciones de la gente en la calle y junto al comportamiento cívico, sobre el cual lamentablemente las acciones violentas atentan en función de ese civismo que debería estar predominando, pues el proceso de salida del conflicto político en el país está fundamentalmente en las manos de los venezolanos, más que en la OEA o más que en cualquier organización internacional. Señor Román Ortiz, ¿usted qué opinión tiene frente a ese primer planteamiento de análisis que hacemos? ¿Cuáles son las salidas que tiene el presidente Nicolás Maduro? Y como lo planteaba también Digmer Evans, las salidas que tiene el pueblo venezolano para salir de esta crisis. Porque pues la mayoría de ellas pasan sencillamente pues, por el régimen que en ese momento está en el poder. ¿Cuál es su opinión? Mire, yo creo que hay que distinguir con mucha claridad cuáles son las salidas que a uno le gustaría que existiesen y otra muy distinta es cuáles son las salidas que realmente existen. Yo creo que la naturaleza dictatorial del régimen chavista está ahí desde hace mucho tiempo. A mí me parece que es un poco sorprendente que lo descubramos ahorita, cuando desde hace mucho tiempo atrás el gobierno de Nicolás Maduro y antes el gobierno de Hugo Chávez estuvo haciendo todo lo posible para manipular las elecciones y evitar que la competencia política se produjese en términos de igualdad. Se manipuló el presupuesto público, se presionó a los funcionarios para que votaran en favor del régimen, etc. Y lo que tenemos hoy, que básicamente es de alguna manera el uso de la violencia para mantener en el poder el gobierno de Maduro, pasando por encima de el deseo del pueblo de votar en un referéndum revocatorio, pasando por encima del Congreso que está en manos de la oposición, etcétera.
es solamente la última fase de ese comportamiento autoritario. Ahora bien, en estos momentos Maduro yo creo que ya ha cruzado la línea más allá de la cual el tipo de presiones políticas a las que está ejerciendo la OEA no van a servir para mucho. Maduro ha decidido marcharse de la OEA y eso es un buen síntoma de lo que le importa lo que opinen los gobiernos de la organización. Yo creo que hoy Maduro ya ha emprendido directamente, con absoluto desprecio hacia la comunidad internacional, el camino de imponerse al pueblo venezolano a través del uso de la fuerza. Y en esas condiciones yo veo dos posibles desenlaces, pues que no dos salidas, porque yo creo que no se trata de nada positivo, sino hacia dónde vamos. Por un lado, la posibilidad de que Maduro consiga mantener al régimen unido bajo su control y siga ejerciendo presión sobre el pueblo venezolano hasta que aplaste a la oposición. Antes el doctor Vivanco decía que esto no iba en la dirección de Cuba. Evidentemente el régimen resultante es distinto del régimen cubano, pero lo que sí es cierto es que la dictadura de alguna manera podría salirse con la suya e imponerse al pueblo venezolano. La otra alternativa es que se produzca una fractura en el chavismo, particularmente en lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, y sean estas las que traten de sacar a Maduro del poder, puesto que el gobierno de Maduro no está en condiciones de abandonar el poder, porque hasta el momento ha cometido tales actos de corrupción, está involucrado en actividades de narcotráfico hasta tal punto y tiene detrás una cantidad de delitos tan grande que sabe que si abandona el poder necesariamente va a terminar en la cárcel, va a terminar siendo perseguido. En consecuencia, yo creo que esa es la otra opción, que el ejército rompa, las Fuerzas Armadas rompan con el régimen de Maduro, pero evidentemente eso abre todas las interrogantes y todos los riesgos que tendría una salida que al final sería una salida de hecho, sí, ¿verdad? No sería una salida de alguna manera liderada por las fuerzas de oposición. Señor Evans, usted frente a este punto en particular, ¿qué opinión tiene? La posibilidad de que la salida de Nicolás Maduro del poder y ese cambio que exigen diferentes sectores ciudadanos en Venezuela, esa convocatoria a unas nuevas elecciones, se dé básicamente con la presencia, o mejor, con la participación o la influencia de las fuerzas militares? Creo que suponer que puede haber una fractura a nivel de la Fuerza Armada, especialmente en la situación de complicidad y de constancia que existe entre la casta militar y el gobierno del presidente Maduro, evidentemente dificulta un escenario como ese, al menos que haya algún tipo de insurrección en los cuadros medios de la Fuerza Armada que pudiesen reaccionar ante la situación actual. Pero creo que hoy en día un escenario que no solamente es poco viable, sino que además es poco deseable, porque las consecuencias que puede generar el pronunciamiento de un sector militar para pretender establecer o restablecer el orden constitucional, lamentablemente ya tenemos precedentes de ello, son experiencias que al final terminan siendo absolutamente traumáticas para cualquier país. En relación con la posibilidad de ser aplastada la oposición, lo primero que hay que tomar en cuenta es que hay una oposición mucho más amplia en la mesa de la Unidad Democrática, que Venezuela hoy tiene una situación de aparente polarización entre dos grandes familias. El 57% de la población no se autodefine ni de la mesa de la Unidad Democrática, ni tampoco se define pro PSUV o pro gobierno. Lo que quiere decir que en este sector quizás haya una potencialidad mucho más importante de posibilidad de generación de un impulso en función de un cambio en el país, aun cuando hoy evidentemente no tiene un específico saldo organizativo al cual se le pueda atribuir algún tipo de acción en ese sentido, pero hay una latencia importante que solamente podría tener un canal de expresión a través del cumplimiento de las elecciones en el país. En relación con el asunto de las elecciones, las elecciones que han sido suspendidas son las regionales, tanto las municipales como la de los estados. Tenemos que tomar en cuenta que las elecciones presidenciales están preestablecidas constitucionalmente por orden de la Constitución para el año que viene,
seguramente un escenario en donde el gobierno se atreva a suspender las elecciones presidenciales, estoy absolutamente seguro que generaría un absoluto caos. Por lo tanto, no creo que esté dentro de los planes del gobierno del presidente Maduro, pero lo que sí hay que presionar sin duda alguna es por el restablecimiento del hilo constitucional que permita, además, entre otras cosas, revisar el sistema de partidos y el sistema electoral que existe hoy en el país, y eso solamente se logra con la presión pública. Y es lo que está pidiendo en ese momento un sector de la ciudadanía en las calles. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales, no sin antes leer algunas de las respuestas que ustedes nos entregan hoy a la pregunta que les planteamos a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. ¿Usted cree que las manifestaciones y la presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro traerán consigo el regreso de la democracia en un corto plazo? Vamos a leer opiniones que llegan en este momento a través de nuestras redes sociales. Francisco Acosta dice lo siguiente: ciertamente las manifestaciones y la presión internacional son la combinación perfecta para devolver la democracia en Venezuela. Anderson dice lo siguiente: hay que seguir en las calles, pero tiene que haber acompañamiento de la comunidad internacional para lograrlo. Tania dice lo siguiente: no en un corto plazo, ni mucho menos antes de tener más afectados. Maduro es un hombre ignorante y con orgullo político irracional. Los invitamos a que sigan opinando a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche. Una pausa y ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.